el gas ideal ustedes la vieron en química 2. Presión por volumen igual N, que es el número de moles, R, que es la constante universal de los gases, y T, que es la temperatura. Entonces uno la conoce, nada más uno dice PV igual nRT. Los gases ideales son gases usualmente son de baja densidad. Estos son los que se comportan como gases ideales. Los gases reales, aunque cuando no están sometidos a condiciones muy extremas, ellos van a ser aproximadamente gases ideales, y por eso es importante, porque son básicamente las condiciones a las que se trabaja usualmente en la industria. Hay muchas leyes empíricas que relacionan presión, volumen y temperatura, que es lo que se llaman ecuaciones de estado, y para los gases ideales, pues nosotros tenemos esta ecuación que es la ecuación que llamamos del gas ideal. Reglas que siguen los gases ideales fueron estudiadas por científicos que en el pasado hicieron muchos experimentos con los gases, y básicamente muchas veces cuando ellos hicieron los experimentos ni siquiera se sabía la existencia de esa relación para los gases ideales. Y entonces, por ejemplo, Boyle-Marriott dice que si se estudian gases a temperatura constante, entonces cuando se aumenta la presión el volumen disminuye, y eso quiere decir que la presión por el volumen se mantienen constantes, o sea que la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto se puede, cuando tenemos un estado 1 y un estado 2 a temperatura constante, vamos a tener este comportamiento, que es la ley de Boyle más conocida. La ley de Gay-Lussac es cuando se trabaja a presión constante, o sea, se hacen experimentos. Probablemente esos científicos, Gay y Lussac, hicieron experimentos a presión constante. Ven que presión constante a veces es bastante fácil cuando es a presión atmosférica, porque no hay que tener equipos especiales, porque ya estamos en una presión constante. Ahora cuando se quiere trabajar a otras presiones mucho más altas o más bajas, pues sí se ocupan equipos especiales. Ellos hicieron estudios a presiones constantes, y a ellos les dio que el volumen aumentará en la proporción en que aumente la temperatura, y entonces tenemos que V entre T se va a mantener constante. Un estado va a ser igual en el otro estado. Eso quiere decir que estas dos cosas se mantienen, su relación se mantiene constante. Y la ley de Charles es para cuando el volumen se mantiene constante. Él hizo investigaciones a volumen constante, y entonces la presión de un gas aumenta en la proporción en que aumenta la temperatura. Entonces la relación P entre T se mantiene constante. Si uno revisa, compara con la ley del gas ideal, fíjense que si la temperatura es constante y en nuestro sistema tenemos una cantidad de masa constante, la R no va a cambiar, entonces es temperatura constante es presión por volumen igual a una constante, y eso es lo que tenemos aquí cuando tenemos temperatura constante, presión por volumen. Entonces el volumen se mantiene constante, él se cancela y nos queda solo presión y temperatura. Vamos otra vez hacia atrás. El volumen se mantiene constante, perdón. Estamos viendo el caso de temperatura constante. La temperatura se mantiene constante, entonces tenemos PV, una constante. Entonces nos vamos hacia la ecuación que estábamos viendo. A temperatura constante tenemos PV constante, en efecto. Nos vamos al caso en que la presión es constante, entonces esta presión pasa hacia acá, se junta con estos dos que son constantes, y nos queda V entre T igual a una constante, que es el caso de Gay-Lussac. V entre T una constante. Y cuando tenemos volumen constante, entonces ese volumen se viene hacia acá, se junta con N y R, y la temperatura pasa hacia acá, y la relación P entre T se mantiene constante. Y esas son las tres reglas que siguen los gases ideales básicamente cuando nosotros trabajamos con ellos.
Recuerden que los gases ideales, la característica que tienen es que los gases se mantienen siempre en movimiento ahí dentro del recipiente que los está conteniendo, y ellos, al estar siempre en movimiento, pues el movimiento de ellos va a estar definido, va a estar limitado por el recipiente que los contiene. Entonces ellos chocan contra el recipiente que los contiene y también chocan entre ellos, las moléculas o los átomos del gas. Entonces los gases ideales, siempre se supone que el comportamiento es que cuando ellos chocan con las paredes del recipiente, esos choques son completamente elásticos, no se pierde energía, y cuando chocan entre ellos también son completamente elásticos, no se pierde energía, o sea que ellos siempre se van a estar moviendo entre ellos sin que lleguen a quedar quietos, siempre van a estarse moviendo, como que tuviéramos una mesa de billar en la cual, cuando uno le da una energía a una bola y hace que todas se muevan, ellas nunca se quedarán quietas, porque los choques serían elásticos, entonces no perderían energía y se mantendrían moviéndose en la mesa, porque tampoco tendrían fricción con el paño de la mesa, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso no ocurre en la vida real, tampoco hay gases exactamente reales, pero hay ciertas condiciones en las cuales los gases se van a comportar de forma ideal, los gases reales. El valor de R en diferentes unidades, el que uno conoce usualmente es este, 0.08206, y las unidades son litro atmósfera por grado Kelvin mol. Ustedes ven que si nosotros despejamos la R aquí, nos queda PV entre NT, presión, volumen, entre número de moles por temperatura, y básicamente eso es lo que tenemos aquí. Presión son atmósferas, volumen litros, temperatura en Kelvin y el número de moles en moles. Ahora, uno puede usar conversiones, como ya hemos visto, y poner esta constante en diferentes unidades, encontrando la relación, la conversión o la equivalencia entre litro, atmósfera y joule. Podemos pasar acá, podemos pasar con la conversión de joules a calorías, podemos tenerlas también en el sistema inglés, y todas son la misma constante, solo que tienen diferentes unidades. Ahora, usualmente cuando estamos trabajando con la constante universal de los gases, Cengel le pone un R sub U a veces, y eso quiere decir que es la constante universal. Si nosotros sumamos la ecuación del gas ideal, que es PV igual a nRT, entonces, y en donde el número de moles es masa entre el peso molecular o masa molar, como llama Cengel, entonces, y si a esa masa molar le llamamos M, entonces tendríamos M entre M, que sería esta N, que es el número de moles. Cuando nosotros tomamos la R y le dimos entre el peso molecular o la masa molar, tendríamos una R que tiene una rayita arriba, que sería la constante universal entre el peso molecular. Y eso es lo que Cengel tabula en la tabla A1. En la tabla 1 que ya nosotros vimos en clase, que es una R para cada diferente gas, que ya está dividida entre el peso molecular, así que ya nosotros no tenemos que estar pensando en el número de moles y en cuál es la estructura de la sustancia para calcular su peso molecular, sino que ya al usar esa R que tiene Cengel en la tabla 1, pues no tendríamos que ponernos a pensar en cuál es el peso molecular de la sustancia. Y pues esta masa, si la pasamos a dividir, de este lado nos queda volumen entre masa, que sabemos que es la definición de volumen específico, que ya lo hemos estado usando. Entonces la ecuación del gas ideal nos puede quedar como presión por volumen específico igual a R por T. Usualmente nosotros no vamos a estar usando esta R con la barra, sino que cuando dejamos la R que no tenga un subíndice U, que es la constante universal, pues va a ser la R que corresponde al tipo de gas con el que estamos trabajando. Vamos a ver, si nosotros nos damos cuenta que R siempre va a ser una constante para un estado 1, tenemos las condiciones 1 de presión, volumen específico y temperatura. Para un estado 2
vamos a tener unas condiciones de presión, volumen específico y temperatura, y si los igualamos, porque la R tiene que ser igual, entonces hay una ecuación que podemos usar para los gases ideales, que es PV entre T, igual a una constante, y la podemos aplicar en cualquiera de los estados que nosotros tengamos. Fíjense que si el volumen es constante, entonces, y la masa son constantes, tenemos que estos dos se nos cancelan y nos queda P entre T. Si la temperatura es constante, nos queda P por V igual a constante, y si la presión es constante, V entre T igual a constante, como las leyes que acabamos de ver. Luego, cuando nosotros tengamos un sistema que sea cerrado y que sea gaseoso, vamos a poder calcular la masa de un sistema usando la definición de moles como masa igual M por N, o igual podríamos también, a ver, al tener esto, despejar aquí la masa y nos queda presión por volumen, pero vean que este ya no es volumen específico, presión por volumen entre RT, y de esa manera podemos conseguir la masa de un sistema que esté